Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Cumbre anual del G20. Los días 15 y 16 de noviembre tendrá lugar en la isla de Bali, en Indonesia, la cumbre anual del G20, la primera que se celebra desde el inicio de la invasión de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha rehusado asistir al foro, una decisión que se interpreta como un signo de aislamiento y debilidad. La delegación rusa está liderada por el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El país anfitrión ha incluido en la agenda temas como la transformación digital, la transición energética y la gestión de la pandemia. Sin embargo, muy posiblemente, la guerra en Ucrania monopolizará el debate y pondrá de manifiesto una vez más el creciente distanciamiento entre Occidente y China, el principal aliado de Moscú. Se espera que los líderes mundiales aborden las principales consecuencias del conflicto, como la crisis energética y el cortocircuito de las cadenas de suministro de alimentos básicos. El evento estará marcado por el encuentro bilateral que mantendrán al margen de la cumbre Joe Biden y Xi Jinping, el primero desde que el presidente norteamericano llegó a la Casa Blanca en 2021. Latinoamérica. Brasil. No hubo fraude electoral. El Ministerio de Defensa de Brasil ha concluido que no hubo fraude en las elecciones presidenciales celebradas el día 30 de octubre, en línea con las evaluaciones de otros organismos como el Colegio de Abogados o el Tribunal Superior Electoral. Así lo recoge un informe publicado la semana pasada que había generado expectación ante la posibilidad, señalada por varios medios y analistas, de que hiciera alusión a irregularidades en el recuento de votos, dado que las Fuerzas Armadas son un sector afín al presidente. Bolsonaro no ha llegado a reconocer públicamente su derrota, si bien sus recientes declaraciones, en las que se autocalifica como un demócrata, han dejado claro que no pedirá un recuento de los votos tras la segunda vuelta, un hecho que habría alimentado todavía más la enorme polarización en el país y hubiera dado alas a quienes buscan resistirse al ascenso de Lula. Haití. Fin del bloqueo al combustible. La distribución de combustible se reanudó el pasado 8 de noviembre, después de que la policía recuperase el control de la terminal petrolera más grande del país, tras 2 meses de bloqueo por parte de bandas criminales. La toma de la terminal de Bagú había paralizado el país caribeño, el más pobre de Latinoamérica, al causar una grave escasez de combustible que había afectado no solo a las comunicaciones, sino también a los suministros en hospitales y comercios. Haití está sumido en una crisis de gobernabilidad y en una expansión sin precedentes de la violencia perpetrada por bandas armadas, que incluye, entre otros crímenes, el reclutamiento de menores, secuestros, tráficos de personas, homicidios y violencia sexual. Nicaragua. Régimen de partido único. Las autoridades electorales han confirmado la victoria total del Frente Sandinista de Liberación Nacional del presidente Daniel Ortega en las elecciones municipales celebradas el pasado 6 de noviembre. El oficialismo gobernará en todas las alcaldías de Nicaragua y en los 17 departamentos, con lo que se extiende el régimen de partido único y autoritario a toda la administración local del país. El sandinismo acudió a las urnas junto con otros partidos políticos aliados para simular la existencia de competencia electoral. Sin embargo, según los datos provisionales, ninguno de ellos ha obtenido ninguna alcaldía. La apatía ciudadana marcó la jornada electoral. Según la organización independiente Urnas Abiertas, la abstención alcanzó al 82,7% del electorado, aunque el gobierno habla de una elevada participación. A los observadores internacionales no se les permitió supervisar el proceso electoral, cuya legitimidad fue ampliamente rechazada por los dirigentes de distintos países antes del día de las elecciones. La vicepresidenta Rosario Murillo, por su parte, calificó la jornada como un día ejemplar y maravilloso. A estas alturas, es más que evidente que Ortega ve poca necesidad de fingir legitimidad democrática, tras años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Numerosas figuras políticas de la oposición han sido encarceladas o intimidadas para que abandonen el país, mientras los medios de comunicación son clausurados y se hostiga a las organizaciones de la sociedad civil y a los líderes sociales. Es previsible que la represión política continúe en el futuro, lo que alentará una mayor migración hacia el exterior
y aislará cada vez más al país en la escena internacional. Perú, la historia interminable. Perú vuelve a ser escenario de tensos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, de mayoría opositora. El Parlamento rechazó el pasado 9 de noviembre la solicitud para votar una cuestión de confianza, presentada por el primer ministro Aníbal Torres. Este instrumento es un mecanismo constitucional que puede usar el Ejecutivo para obtener el refrendo sobre materias relacionadas directamente con su política general. En este caso concreto, Torres solicitó que el Parlamento debata y vote un proyecto de ley que presentó el Gobierno para derogar precisamente los temas sobre los cuales puede ser planteada la cuestión de confianza. El presidente de la Cámara argumentó su rechazo a la solicitud en aras de respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho. En su opinión, lo que realmente pretende el Ejecutivo es cerrar el Congreso. En el caso de que el Legislativo niegue la confianza al Gobierno en 2 ocasiones, el presidente estaría facultado para cerrar el Parlamento, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019. El oficialismo, por su parte, ha declarado que el país vive bajo una dictadura del Congreso que le está haciendo mucho daño. La oposición no quiere asumir el riesgo de unas nuevas elecciones, aunque no cesará en su intento de destituir a Castillo, lo que está abocando a Perú a una ingobernabilidad crónica que tarde o temprano pasará factura al crecimiento. Asia. China. Flexibilización de la política contra el COVID. China ha reducido la cantidad de tiempo que los viajeros y los contactos cercanos deben pasar en cuarentena y ha suavizado los protocolos de test. Se trata de la primera flexibilización significativa de la política de COVID-0, que constituye hoy día el principal freno para la recuperación de la segunda economía del mundo. En concreto, los viajeros que entren en China deberán pasar 5 días en un hotel o en una instalación gubernamental de cuarentena, seguidos de 3 días confinados en casa, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. Hasta ahora se exigían 10 días de cuarentena en total, con 1 semana en un hotel y luego 3 días en casa. Esta misma reducción será aplicable para los contactos estrechos de los contagiados dentro del país, y ya no será necesario que los contactos de los contactos estrechos se sometan al engorroso protocolo de test. Aunque se trate solo de una flexibilización de las políticas actuales, el hecho de que se tomen estas medidas en un momento en el que están creciendo las cifras de contagios por todo el país hace pensar que por fin las autoridades están acometiendo un proceso de revisión del COVID-0. En este mismo sentido, el pasado 10 de noviembre, el Comité Permanente del Politburó, liderado por el presidente Xi, hizo unas declaraciones en favor de aplicar medidas mejor dirigidas a combatir el virus, rebajando la férrea retórica de lucha anti-COVID desplegada durante el reciente Congreso del Partido Comunista. No obstante, es imposible saber la velocidad de este proceso y algunos analistas sostienen que es prematuro pensar que China vaya a abandonar en breve su política contra el COVID. Pese a todo, las bolsas asiáticas han celebrado estas medidas con fuertes subidas. El sector inmobiliario respira aliviado. El gobierno chino acaba de anunciar una batería de soluciones para paliar la situación del sector inmobiliario. Hasta 16 medidas se recogen en el documento de política del Banco Central y del regulador bancario publicado el pasado 14 de noviembre. En gran parte, moderan las propias medidas oficiales de estricto control financiero sobre el sector. Se da así un respiro a los prestamistas y a los promotores inmobiliarios con problemas de liquidez en su lucha por sobrevivir a la enorme recesión del sector. El aspecto más importante es el aplazamiento, más allá del 31 de diciembre, para que las entidades financieras restrinjan sus créditos al sector. Pero por encima de todo, lo más significativo es el cambio drástico de la orientación de la política, más enfocada a reducir el endeudamiento. En efecto, por fin se ofrece de forma clara un alivio a los promotores con problemas de liquidez que luchan por culminar proyectos y que contarán ahora con un tiempo para limitar la parte de sus préstamos inmobiliarios pendientes en los grandes bancos. Aunque la presión sobre los préstamos excesivos se mantiene, estas medidas proporcionan también alivio a los bancos comerciales y otorgan margen de maniobra para emitir nuevos préstamos. Estas nuevas medidas se suman además
a la ampliación de un programa clave de apoyo al sector en el mercado de bonos que podría ayudar a los promotores a vender más bonos y aliviar de esta forma sus problemas de liquidez. En conjunto, se estima que todas las medidas aportarían cerca de 140.000 millones de dólares de alivio financiero al sector. El mercado ha respondido con euforia al anuncio. El índice bursátil del sector subía hasta un 16,3% en la sesión matinal del lunes 14 y compañías como Country Garden, uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, ganaba más del 36% en la bolsa de Hong Kong. Indonesia y Estados Unidos. Pacto de asociación antes del G20. El presidente indonesio, Joko Widodo, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron el pasado 14 de noviembre en Bali, en vísperas de la cumbre de líderes del G20, y subrayaron la importancia de los lazos estratégicos entre sus países al ultimar un nuevo acuerdo de asociación. Calificando a Indonesia de socio vibrante y fundamental, Biden dijo que ambos países deben trabajar juntos para conseguir un futuro mejor y anunció los detalles de una nueva asociación que se dará a conocer el martes. A través de la Corporación del Desafío del Milenio, una agencia de ayuda exterior creada por Estados Unidos, se invertirán cerca de 700 millones de dólares en el desarrollo de transportes e infraestructuras de alta calidad en Indonesia. Biden afirmó que durante la cumbre se va a desvelar una nueva y transformadora asociación para apoyar la transición energética limpia de Indonesia. Las buenas relaciones con Washington permiten a Yakarta hacer de contrapeso a la creciente influencia china en la región. Timor Oriental y la ASEAN. Los líderes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental han llegado a un acuerdo para admitir en principio a Timor Oriental como 11º miembro del grupo. Los líderes están reunidos en Camboya para la última cumbre de la ASEAN. Timor Oriental, que se convirtió en un estado soberano en 2002 y solicitó formalmente su ingreso en la asociación en 2011, tendrá estatus de observador y podrá participar en todas las reuniones del grupo, incluidas las sesiones plenarias de la cumbre. El Consejo de Coordinación de la ASEAN finalizará una hoja de ruta basada en criterios objetivos para conseguir la plena adhesión que se presentará para su aprobación en la cumbre del próximo año. Indonesia presidirá la ASEAN en 2023. Yakarta y Dili mantienen buenas relaciones a pesar de las décadas de conflicto que precedieron a la cesión del control de Timor Oriental por parte de Indonesia en 1999. Europa del Este CEI. Balcanes. Impulso a la integración. Los 6 países de los Balcanes han firmado 3 acuerdos de integración en la reunión que se celebró el pasado 3 de noviembre en el marco del proceso de Berlín. De esta forma, los países de la región han acordado facilitar la libre circulación de personas, eliminando el requisito de visado para las 6 nacionalidades y el reconocimiento mutuo de credenciales, certificados educativos y profesionales. El objetivo es facilitar la movilidad entre países y sentar las bases para crear un mercado regional común, una de las exigencias de la Unión Europea para acelerar el proceso de integración. El proceso de Berlín es una iniciativa intergubernamental respaldada por la ex canciller alemana Angela Merkel en 2014, que pretendía promover la cooperación e integración de los Balcanes. Sin embargo, hasta el momento no ha arrojado demasiados resultados. En 2019, los líderes de Serbia, Macedonia del Norte y Albania impulsaron la creación de un mini Schengen, también con el mismo propósito, que finalmente no se llevó a cabo. En el reciente encuentro entre los líderes de la región, también se ha acordado el desembolso de 1.000 millones de euros procedentes de la UE para ayudar a los países a capear los efectos de la crisis energética. Europa está ahora centrada en intentar contrarrestar la cada vez mayor presencia de China y Rusia en una región que lleva años tratando de entrar en el club comunitario. Rusia y Ucrania. Retirada rusa en Jersón. El general al mando del ejército ruso, Sergei Surovikin, ha anunciado el repliegue de las tropas rusas de la ciudad de Jersón, la única capital de provincia que había logrado conquistar Rusia. De esta forma,
las Fuerzas Armadas rusas controlarán únicamente el margen izquierdo del río Dnieper, que ejerce de frontera natural entre ambos ejércitos. Se trata de una decisión lógica desde el punto de vista militar, que tiene como objetivo preservar sus efectivos y armamento en vez de enfrentarse a una nueva derrota con el enorme coste en vidas que conlleva. Cerca de 1 millar de soldados rusos llevaban semanas rodeados por las tropas ucranianas en Jersón y tras los ataques continuados a los centros logísticos y los arsenales por parte de Kiev, enfrentaban importantes limitaciones de suministros. Sin embargo, la retirada rusa confirma de nuevo la inferioridad de Moscú frente a Kiev tras el éxito de la ofensiva que comenzó Ucrania el pasado mes de agosto. Supone, sin duda, un nuevo varapalo militar para el Kremlin, que ya se había anexionado la región tras la celebración de referéndums ilegales de autodeterminación el pasado septiembre. Turquía. Atentado en Estambul. La calle Istiklal, situada en el centro de Estambul, fue escenario de un atentado bomba la tarde del domingo 13 de noviembre. Por el momento, las víctimas mortales ascienden a 6, pero no se descarta que puedan aumentar en las próximas horas, ya que hay más de 80 heridos. Las autoridades turcas han arrestado a una mujer de origen sirio como presunta autora material del atentado, junto a una veintena de personas que también habrían tenido algún tipo de relación. El ministro de Interior turco, Süleyman Soylu, apuntaba al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, y al Partido de la Unión Democrática como responsables del ataque. Sus milicias, las Unidades de Protección Popular, controlan la ciudad siria de Kobane, donde, de acuerdo con Ankara, se habría ideado el atentado. En los últimos 5 años, Turquía ha disfrutado de cierta estabilidad en contraste con los años anteriores, en los que fue escenario de diferentes ataques perpetrados por el Estado Islámico o el PKK. Norte de África, Oriente Medio. Arabia Saudí, a toda máquina. El PIB de Arabia Saudí se expandió, según las estimaciones iniciales, un 8,6% en el tercer trimestre de 2022, en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Este dinamismo estuvo sustentado en el extraordinario aumento de los ingresos procedentes de la industria del petróleo. La producción de crudo aumentó hasta los 10,85 millones de barriles diarios. Por su parte, los precios del oro negro registraron un promedio de $100,7 por barril. En consecuencia, los ingresos del Estado entre julio y septiembre alcanzaron un récord histórico en torno a $80.000 millones, lo que supone un incremento superior al 24% respecto a las cifras del pasado año. El comportamiento de los sectores no relacionados con los hidrocarburos también fue razonablemente bueno, con una expansión superior al 5,5%, impulsado en buena medida por la ejecución del programa para diversificar la economía, denominado Visión 2030. Uno de los ejes del ambicioso plan es el desarrollo de infraestructuras. Hace unos meses, las autoridades saudíes anunciaron que invertirán más de $130.000 millones en los próximos años para modernizar las redes de transporte como aeropuertos, carreteras y puertos marítimos, con el objetivo de posicionar al país como un referente mundial en el sector logístico. Otra de las prioridades es la integración del país en las cadenas globales de valor. Para ello, Riad anunció recientemente un plan de incentivos valorado en $10.640 millones destinado a desarrollar, junto a socios extranjeros, centros de producción de bienes no relacionados con los hidrocarburos. Bahrein, elecciones simbólicas. Según datos oficiales, más del 73% de los votantes acudieron a las urnas el pasado 12 de noviembre para elegir a los 40 integrantes de la Cámara de los Diputados, la cifra de participación más alta de las últimas 2 décadas. Las elecciones legislativas transcurrieron en un clima ausente de violencia. Tan solo se registraron ataques informáticos contra varias páginas web oficiales. Más de 500 candidatos se postularon a los comicios, en su gran mayoría aspirantes leales a la monarquía. La participación de los contrarios al Ejecutivo en el ecosistema político de Bahrein es marginal, como denuncian algunas ONG.
Tras el estallido de la primavera árabe en 2011, el gobierno disolvió los principales grupos de la oposición y arrestó a centenares de disidentes. Varios de ellos, como Ali Salman, máximo responsable del principal partido político del país, continúan en prisión. El poder de la Cámara de Diputados es muy limitado. Los miembros de la Casa Real de Jalifa ostentan la mayor parte de los puestos relevantes en la administración, como las carteras de Defensa, Asuntos Exteriores y Finanzas. El Parlamento es bicameral. El rey Hamad bin Isa al-Jalifa nombra directamente a los integrantes de la Cámara Alta o Consejo Consultivo, una institución que tiene poder de veto sobre las decisiones adoptadas por la Cámara de Diputados. África subsahariana. Sahel y Francia. Fin de la operación Barkhane. Francia ha anunciado el final oficial de la operación militar antiyihadista Barkhane, que se encontraba en el Sahel desde hace 9 años. La decisión responde a la creciente hostilidad que recibían las tropas por parte de la población de los países de la región, que percibían la misión como un agrio recuerdo del pasado colonial. El desencadenante fue el deterioro de la relación de las autoridades galas con la junta militar que gobierna Mali desde el golpe de Estado de mayo de 2021, que llevó a la retirada de las tropas francesas de territorio maliense. Aunque la operación se mantuvo activa en Burkina Faso, Chad y Níger, la situación de seguridad no ha hecho sino empeorar, agravando la inestabilidad política. A esto se suma la cada vez mayor relevancia de grupos paramilitares, como el ruso Wagner, que están ya presentes en suelo maliense. Dando respuesta a las críticas de gobiernos y población, la presencia militar francesa en la región, alrededor de 3.000 soldados, continuará, pero se hará conforme a nuevos principios. La estrategia completa se publicará dentro de 6 meses, pero se ha anunciado ya que todas las actividades se regirán por calendarios establecidos conjuntamente y limitados en el tiempo. El terrorismo yihadista ha asolado el Sahel durante la última década, creando una grave crisis humanitaria, causando miles de muertos y millones de desplazados. Mozambique. Exportación de gas natural licuado. Mozambique ha comenzado oficialmente a exportar gas natural licuado producido en la planta offshore de la compañía italiana Eni. El cargamento es el primero bajo un contrato a largo plazo con la compañía británica BP. En 2010, el país descubrió enormes depósitos de gas en la provincia norteña de Cabo Delgado, los más cuantiosos que se conozcan en África subsahariana. Las esperanzas del país se centraron en el desarrollo de la industria gasística, pero la situación de seguridad del país ha causado graves problemas. Mozambique está asolado por el terrorismo yihadista desde 2017, lo que ha llegado a paralizar el proyecto de construcción de la planta de LNG de la francesa Total Energies, valorado en 20.000 millones de dólares. Se espera que retome su desarrollo en 2023, pero los ataques por parte de grupos armados continúan. Si las expectativas se cumplen, Mozambique podría convertirse en uno de los 10 mayores exportadores de gas durante la próxima década. OCDE. Estados Unidos. Los demócratas mantienen el Senado. Estados Unidos celebró el pasado 8 de noviembre las elecciones de mitad de mandato, en las que se elegía un tercio del Senado y a los 435 congresistas que conforman la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata contaba con mayoría en ambas cámaras, lo que le ha permitido llevar a cabo su agenda legislativa desde que Biden accediese al poder. Conviene señalar que estas elecciones acostumbran a ser un referendo acerca de la gestión del gobierno, por lo que todas las previsiones apuntaban a una más que probable derrota demócrata. Sin embargo, no ha sido así. La ola roja, llamada así por el color republicano, con la que el partido del expresidente Trump iba a recuperar el control de las dos cámaras legislativas, se ha quedado en chapuzón. A falta de los resultados definitivos, ya se sabe que los demócratas mantienen el Senado y todo apunta a que los republicanos lograrán una exigua mayoría en el Congreso. Se trata de unos resultados muy favorables para el presidente Biden, que puede continuar con su agenda política hasta las próximas elecciones presidenciales de 2024. La defensa de las instituciones y la situación económica del país ha centrado gran parte del debate político en estos comicios.
En ellos, los votantes estadounidenses han rechazado a gran parte de los candidatos respaldados por Trump y que, como él, cuestionan el resultado electoral de 2020. Por ello, muchos representantes republicanos han optado por marcar distancia con el expresidente, a quien responsabilizan de los malos resultados del partido. De esta manera, se complica su posible carrera a la presidencia de cara a los comicios de 2024. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.